Estamos en el cuarto video de esta serie de aportes para que en esta cuarentena podamos conversar y sacar algunos principios saludables. Hablamos de gestión de riesgos, hablamos de las emociones primarias y en el video anterior hablamos de dos emociones que son el miedo y la ira. Les prometí hablar del pensamiento y les prometí también hablar de algunas de las herramientas que son importantes tener en el núcleo familiar o en el núcleo de pareja cuando están ahí. Algunos me están preguntando, ¿pero no voy a hablar de las personas solas? Sí, voy a hablar. Por supuesto que voy a hablar. Y vamos a ver el grado de sufrimiento que tienen. Y vamos a comparar, aunque la comparación nunca puede ser totalmente directa porque depende de cada persona en sí. Pero tranquilos que voy a hablar de ese tema. Pensamiento. ¿Por dónde pasa la emoción? ¿Es algo que me inunda directamente y me aparece porque sí? No. En muchos casos pasó un cortocircuito por mi cabeza, pasó un pensamiento anómalo, pasó algo en aquel sector que yo creo que es el más inteligente que tengo, pero que de repente tiene un pensamiento que no es el más sano. Es un pensamiento inadecuado, es un pensamiento que me hace analizar al revés la situación y entonces cuando interpreto, cuando tengo pensamientos que no son así, cuando no dejo terminar de hablar, cuando quiero monopolizar la conversación, estoy imponiendo una energía que en muchos casos, aunque no grite, es considerada como ira. Eso pasó por un pensamiento. Y ese pensamiento me dice, si yo muestro miedo, me voy a mostrar débil. Por lo tanto, no tengo que mostrar miedo. Tengo que ser sumamente fuerte en lo que voy a decir. Y entonces aquí viene uno de los puntos. Me preguntaban, ¿hasta qué punto entonces, ahora que están todos aquí, debemos ser un poco más tolerantes? Y se va abriendo el panorama. El pensamiento me dice, ¿tengo que ser más tolerante? Ahí empieza una de las discusiones de la pareja. De los 5 puntos que las parejas habitualmente discuten, hoy uno de los puntos principales va a ser el tema de lo que es la reprensión, adulación, castigo a los chicos, a los hijos. Y van a originar discusiones en este punto. Entonces, yo lo que quiero mencionar, se los dije en el video anterior, es hablar de un tema que nos genera una cierta incomodidad, que es el tema de autoridad. Para algunos, qué bien, va a hablar de autoridad, pero dicen, vamos a hablar de autoridad. Se confunde autoridad con autoritarismo. La autoridad es el poder de tomar decisiones y hacerlas cumplir. Eso es. Si yo tomo decisiones, pero no las puedo cumplir, no tengo autoridad. Cuando voy hacia un lado y después voy hacia el otro, no hay autoridad, hay desorden. Ahora, el tema es, ¿qué tipo de autoridad se requiere? Recuerden esto, en los hogares constituidos por mamá y papá, de cualquier género que sea, ¿no? Pero que cumplan esas funciones, 2 mamás, 2 papás. El principio de autoridad dice que los que toman decisiones son estas 2 personas, por lo tanto, ojo con el tema de la comunicación. Es donde más nos van a estar viendo, donde más van a ver las contradicciones, donde más van a ver orden contra orden, desorden, donde más nos vamos a sentir frustrados porque una orden que yo di fue invertida, dada vuelta por la otra persona. Ahí va a aparecer la ira. Pero no le digo nada porque se va a enojar. Ahí apareció el miedo. ¿Ven cómo van gestándose estas emociones? ¿Ven cómo están ahí? Aunque no las diga. Por lo tanto, una de las cosas importantes es los niveles que van a tomar la autoridad. Eso no implica hacia abajo gestar simplemente órdenes sin afecto. En la familia, el orden sin afecto genera enfermedad, genera baja autoestima. Por lo tanto, hace falta ordenar, hace falta firmeza, pero no rudeza. Claro, los términos parece todo muy bien, el asunto es llevarlo a la práctica. Recordemos,
Niveles es fundamental, autoridad es fundamental. Pero ahí viene el otro punto. Para que la autoridad sea consistente, hace falta que haya comunicación. ¿Y qué es comunicación? En el equipo del Instituto de Sexualidad y Pareja, cuando nos juntamos a hacer los análisis de caso, hay muchos colegas del equipo que son psicólogos. Y los psicólogos dicen que todo comunica, que es imposible no comunicar. En las teorías de la comunicación humana, esta es una. Hasta el silencio comunica. Yo les voy a dar otra visión que creo que no es que sea la única, pero que creo que les puede ayudar. Es la visión de lo que se utiliza en muchos casos en publicidad, en capacitación, que es el esquema dual de la comunicación, que dice que hay un emisor, que es el que emite el mensaje, que hay un receptor, que es el que lo recibe, y que hay un canal por el cual se transporta el mensaje. Por lo tanto, va a haber comunicación cuando las percepciones del receptor coincidan con las intenciones del emisor. Lo voy a repetir. Va a haber comunicación cuando las percepciones del receptor coincidan con lo que emite, con lo que dice, con lo que quiere decir el emisor. Si el receptor está enojado, está con miedo, está ansioso, se va a distorsionar la percepción. Y ojo con esto, en las noches, cuando estoy cansado, cuando estoy sobresaturado de información, la toma de decisiones no va a ser de alta calidad, porque no voy a realmente interpretar lo que me pueden estar diciendo. Oh, llega la noche y no se puede hablar. Uy, algo está pasando, le miro la cara, leo la cara, a veces ni hablo. Por lo tanto, hay que ver si lo que vamos a hablar, lo que vamos a comunicar, es necesario hablarlo en ese momento, en la noche. Y acá que voy entrando, en la priorización de lo que tenemos que comunicar y hablar. Si todo el día voy a hablar del virus, si todo el día voy a hablar de lo que hay que hacer, de las responsabilidades, no queda tiempo para el afecto, no queda tiempo para las otras emociones saludables, no queda tiempo para el abrazo, para la caricia, para el masaje en la cabeza, tan necesario en cualquier etapa, pero sobre todo en esta etapa. A las parejas, y ahí me desvío un poquito, a veces el problema erótico de las parejas no pasa por lo genital, pasa básicamente porque no hay caricias que no lleven a lo genital. Y el primer erotismo es el erotismo de la palabra, cómo te trato. El segundo erotismo es el erotismo del toque no genital. Cómo te toco la mano, cómo te toco la cabeza sin querer nada más, solo porque quiero transmitirte algo. Después vendrá el erotismo genital, coital, etc. No es motivo de esto, de este video número 4. Por lo tanto, ¿qué creen que es importante entender acá? Que debemos priorizar qué vamos a hablar, cuándo lo vamos a hablar y si realmente es necesario. O si a lo mejor es mucho más saludable ponernos a escuchar música. Que cada uno haga alguna de las actividades que lo van a llevar a un terreno más calmo en vez de ponernos a hablar algo que sabemos que no nos hemos puesto de acuerdo antes y quizás menos nos vamos a poner de acuerdo en la noche. Y hay algo muy importante, que es la palabra percepción. Cuando yo dije percepción, algunos dijeron, ¿qué es percibir? Percibir es, claro, lo que yo veo, es percibo por los órganos de los sentidos. No, eso es un estímulo que tienen los órganos de los sentidos. Pero cuando yo estoy cansado, enojado, triste, lo que los órganos de los sentidos me traen como mensaje está modificado por cómo yo estoy. Un ejemplo y con esto termino. Si yo estoy cansado, mi escucha hace que el tono, que la cara, que los gestos sean realmente interpretados. Me estás gritando, me estás hablando mal. Y ahí empieza la defensa. Recuerden, percepción tiene mucho que ver con cómo nos sentimos. Y ahí vamos a hablar, para la próxima, lo dejamos armado, los niveles de escucha. ¿Realmente sabemos escuchar? O a veces más que nada nos dedicamos a aprender a hablar. Lo dejamos para la próxima. Chao.